Buenos días. Buenos días. Iniciamos en este momento la tutoría 5, ¿verdad? De la asignatura práctica docente, profesor de matemática. Bueno, dejamos ahorita a Alison para que haga su presentación. Bueno, Lick. Solo preguntarle, Lick, ¿en qué parte comparto? Sería porque hoy está diferente, Teams, ¿en la pantalla o en la que dice ventana 4? No sé cómo lo quiere compartir. Puede compartir ventana, puede compartir toda la pantalla, en cualquiera de las opciones. Usted decide ahí. No sé si ahorita ya puede ver la presentación. Sí, ahorita estamos viendo ya la presentación. Vaya. Tengan muy buenos días. Entonces, el tema que a mí me tocó fue las nuevas tecnologías en la educación. Y comenzaremos diciendo que es evidente el desarrollo en la tecnología, ya que se ha demostrado que en los últimos años se ha presentado una revolución en las innovaciones y es inevitable que nos afecta como sociedad y nuestro conjunto, debido a que tanto en lenguaje como en comunicación se han venido afectando estos cambios. Y esto ha sido ya desde la antigüedad. Y esto empezó vendría siendo ya desde la imprenta, porque digamos, la imprenta empezó con esta revolución porque, digamos, antes de que se diera la imprenta, no, digamos, todos los escritores, matemáticos tenían que andar cargando con sus manuscritos y todo eso, y era difícil lo que era el traslado y movimiento de todos estos conocimientos y todas estas cosas. Pues la imprenta vino a ser una gran revolución, ya que vino a ser la compactación de información y vino a ser como el manejo y transporte más accesible de la información. Ahora, esto ahora en la actualidad se vino a revolucionar todavía más, ya que se vino la era electrónica y la era de la computación. Esto con las nuevas tecnologías ya vino a compactarse todavía más porque se dio la implementación de la computadora, que esto vino a ser todavía más fácil el transporte y digamos el almacenamiento de la información. Ahora bien, viene lo que es el hipertexto, la multimedia, los hipervínculos, y estos términos pertenecen a lo que es el nuevo mangaje de la cultura en nuestra sociedad y afecta a las nuevas tecnologías que se han introducido desde ya hace varios años dentro de este ámbito y nos afecta en el ámbito de la educación. Respecto a la hipermedia, Baeza de Olaceda nos dice que dentro del marco de las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos hipermediales, junto con dos de sus características esenciales están la visualización y la interactividad. Estas son dos de las características que contribuyen al desarrollo del aprendizaje. ¿Y por qué? Vamos a decir, porque no sé, digamos, si los compañeros ven esta grabación, después no sé si alguno de ellos logró ver en las prácticas o si algunos son maestros que es más fácil enseñar cuando nosotros les hacemos ver a los niños o les hacemos que ejemplificamos los conceptos a los niños, ya que comprenden con mayor facilidad. No es como cuando nosotros estamos explicando así un concepto de la nada, así bien, como le digo, sería como bien abstracto, porque cuando uno explica así demasiado abstracto, ellos se quedan pensando y quedan como perdidos. Ya con la visualización que nosotros ejemplificamos, ellos ya tienden a entender con mayor facilidad y ya entienden cómo a relacionar y a interpretar lo que es el concepto. También desde el punto de vista de la psicología, Miguel de Guzmán nos dice que para ellos es una técnica, la técnica de la visualización nos ayuda a ver que haya más como razonamiento humano en lo que es la visualización, ya que encuentran, como estaba mencionando algo, un vínculo entre la visualización y lo que ellos van generando en el conocimiento. De ahí, ellos mencionaban que existen conceptos apegados a lo que es la visualización,
Y dependiendo de la índole de esto, existen diferentes. Y está el primero, que son los dibujos y los esquemas. Estos pueden ser útiles para lo que son los conceptos, como decíamos antes. Por ejemplo, aquí está uno en el que se relacionan los diferentes polinomios por sus diferentes lados. Y también funciona, este esquemita podríamos relacionarlo para lo que es una función. También están lo que son las animaciones, que sirven para mostrar o ensayar funcionamiento de algo. Por ejemplo, esta la podemos aplicar para lo que son ciencias. Cuando nosotros queremos ejemplificarles a ellos las relaciones en ciencias, por ejemplo, la de acción o reacción. También podemos, los de diagramas, que sirven para ilustrar procedimientos, relaciones entre partes o estados de un sistema. También los diagramas de flujo, que son los pasos y las lógicas ligadas a los logros de una meta. Los de transición, las relaciones entre los diversos estados de un sistema y las condiciones que produce la transición. También están las redes no cíclicas, que muestran la precedencia entre los nodos, los diagramas de barra y también las que expresan lo que se va a utilizar. También están los diagramas de tratamiento numérico, que se utilizan, digamos, esto más que todo en estadística. Estos yo siento que más que todo ayudan al estudiante cuando nosotros queremos ver la representación de números grandes y tenemos que cuantificar. Yo siento que si nosotros venimos y a un estudiante le ponemos a que nos relacionen así de la nada en una tabla, a ellos les cuesta mayor. Es mayor lo que a ellos les cuesta el estar relacionando así, pero ya si los hacemos en una tablita, ellos pueden relacionarlo con mayor facilidad. Y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entendidas como el conjunto convergente de las tecnologías microelectrónicas de la información, la informática, las telecomunicaciones y la optoelectrónica, están produciendo una auténtica revolución en toda la vida del ser humano. Una revolución que enmarca en un conjunto más amplio de cambios en nuestra sociedad y se concretan en una denominación: la sociedad de la informática. Ahora, aquí se vienen lo que son tres conceptos, que serían lo que es el hipertexto, la hipermedia y la multimedia. Estos vienen a ser talismanes de nuestros últimos años relacionados a lo que es los medios de aprendizaje, que aunque los términos no son nuevos, tal vez para algunos docentes que están más apegados a estos términos, tal vez algunos de nosotros no los conocíamos, algunos tal vez sí, tal vez el multimedia, pero lo que es el hipermedia y el hipertexto tal vez no creo que todos los conozcan o no todos los conozcamos. Yo al menos el hipermedia no tenía mucha relación con hipertexto tampoco. Más que todo en la educación tenía un poco de duda ahí. Entonces, ¿qué son cada uno? Ahora, el hipertexto es un software para organizar la información y almacenarlo en base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para el autor como para los usuarios. Cuando nosotros hablamos de hipertexto, estamos hablando de la forma en que se transmiten los textos en nuestra computadora. Esto es una red de comunicación en la que nosotros podemos transferir la información sin tener un orden, digamos, en sí. Un texto puede estar compuesto de bloques de palabras, imágenes, electrónicamente unidos por múltiples trayectos, cadenas o recorridos. Es una textualidad abierta, eternamente incantada y descrita con términos como nexos, nodos, red, trama o trayecto. Y una de las principales características que me llamó la atención del hipertexto es que forma al lector totalmente activo, metacognoscitivo, autodidacta, en vez de permanecer como receptor pasivo. Esto lo hace debido a que generalmente en las escuelas a nosotros nos ponen cierto texto el cual hay que leer, cierto libro el que hay que leer. En cambio, si con las nuevas tecnologías, si al niño se le da a investigar un tema, tiene la posibilidad de encontrar cientos de diferentes sitios web en los que él va a encontrar
información sobre ese tema. Entonces, él se convierte en activo debido a que él puede buscar su información, él puede y tiende a adquirir la capacidad de reconocer cuál es la información que es buena para la información que está buscando. Por tanto, pero también tiene una desventaja, ya que hay información que puede que no le esté funcionando para lo que él necesita, por tanto, él tiene que aprender a saber buscar su información. Por eso es que de esta forma el lector adquiere también un pensamiento crítico para poder desarrollar lo que él está buscando. Lo que es multimedia. Este se refiere en un tiempo a la presentación de diapositivas con audio, también a aquellos materiales incluidos en kit, paquetes didácticos o paquetes multimedia que suelen contener al mismo tiempo libros, materiales escritos, complementarios, instrucciones, casetes o algún tipo de documento visual, audiovisual, imágenes. Las ventajas de la aplicación multimedia radican en lo que estábamos hablando anteriormente, que contribuyen a la visualización y a la comprensión de mayores conceptos. Yo siento que una clase en la que se aplica la multimedia es una clase que contribuye a una mejor comprensión, porque no es lo mismo explicar un tema a ver cómo se desarrolla mediante un video un tema. Y ahorita en tiempo de pandemia, esto siento que es de gran ayuda, debido a que nosotros podremos, digamos, enviarles, por ejemplo, los que están trabajando y no están trabajando con una plataforma como Classroom, que están trabajando, digamos, solo por WhatsApp y les mandan solo la guía. Los niños que están trabajando así, yo siento que tienen unos grandes vacíos debido a que solo están viendo los procesos escritos. Pero si ya el profesor hace un video, crea un video en el que él les explica cómo se desarrolla y ellos logran ver mediante el video cómo se desarrollan los procesos, el niño capta más rápido el proceso. Entonces siento que es una gran ventaja porque crea interés, los motiva, les enseña, les desarrolla y tienen un aprendizaje mayor. De ahí los materiales multimedia son más interactivos, permiten pasar la información más rápida, los convierte en analistas, en práctica, les realimenta instantáneamente la información y les ayuda a aplicar sus conocimientos. Ahí está el hipermedia, que el hipermedia es el término que viene a definir sencillamente la aplicación de texto gráfico, audio, básicamente la unión del hiper con multimedia, pero con una ampliación de las capacidades, ya que nos permite escuchar melodías o ver un video y pasar a una imagen o un texto mientras seguimos escuchando la melodía de fondo. La hipermedia permite al estudiante tener un control sobre la secuencia, mientras que el sistema tradicional impone un cambio único en la linealidad consecutiva del autor. El hipermedia ya es, digamos, un poquito más avanzado que la media, ya que el hipermedia es, digamos, ya una ampliación de los dos. Entonces aquí ya nosotros podemos incluir a lo que son los software y podemos incluir también a lo que son los simuladores. Estos sirven de gran ayuda, ya que si nosotros queremos ampliar y hacer más proactivos a los estudiantes, a que ellos tengan mayor conocimiento, motivarlos más a complementar su conocimiento, podemos llevarlos a estos simuladores. Por ejemplo, aquí tenía una imagen en este lado en el que está una simulación en el que hay pesas y se le puede pedir al estudiante que calcule el peso de las pesitas, porque es sobre el resorte y se le pone al resorte, se le pone la pesa, tiene la regla, tiene tiempo para medir cuántas oscilaciones hace el resorte. Entonces con este simulador primeramente se motiva al estudiante, luego se hace que él cree problemas con eso, o sea, se crea un ambiente más interactivo con el estudiante. Entonces, a mi parecer, la inclusión de estos tres, del hipertexto, media y el hipermedia, vienen a ampliar lo que es la educación, vienen a mejorar
lo que es la educación, ya que nos permite, nos da un montón de posibilidades para lo que es una educación mejor. Claro está, si se tiene la posibilidad para aplicarla. Hoy que la tecnología está al alcance de todos, esto, aunque no de todos podríamos decir, porque hay algunos que todavía no tienen la posibilidad debido a la señal o debido a la falta de los instrumentos, pero a los que sí tenemos la posibilidad, esto es de gran ayuda, ya que motiva al estudiante, contribuye a un mejor aprendizaje, crea estudiantes más activos. También siento yo que contribuye a lo que son las clases en línea, y eso sería todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Ok, muy bien, Alison. Creo que en algún momento pues ya hemos utilizado, ¿verdad? Estas formas de trabajo. En algún momento lo que sucede es que, es más, siempre lo estamos utilizando, solo que no conocíamos así como exactamente tal vez cómo se clasificaban, ¿verdad? Los utilizamos, pero yo sinceramente no sabía cuáles eran cuáles. Sí, Yo al principio me exactamente. quedé que era A eso me refiero, ¿verdad? intermedia, ajá, yo al principio no los conocía, sí los estábamos utilizando, pero no sabíamos cuáles eran. ¿Qué clasificación estaban? Ajá, cabal, así es. Ajá, entonces ese es el objetivo, ¿verdad? De esta unidad, que esa situación pues se aclare, pues, y como sabemos que en el proceso pues siempre vamos a encontrar a estudiantes que nos hagan preguntas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, como profesores, pues debemos saber todos esos elementos con los que contamos y cómo se han clasificado, ¿verdad? En esos grupos. Entonces, bien importante la información, y pues en esta unidad, como decíamos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, estamos en el proceso de conocer ahorita pues conceptos, ¿verdad? Sobre las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas, porque no es, vamos a hablar sobre esas diferentes tecnologías, pero significa que queda también para tarea, ¿verdad? El explorar esas nuevas tecnologías. Cada quien pues puede utilizar la tecnología que mejor le favorezca. Pues en el área de matemática, ¿verdad? Tenemos muchas aplicaciones, programas que nosotros podemos utilizar, y además pues tenemos la ventaja de que son gratuitos algunos, ¿verdad? La mayoría son gratuitos. A menos pues que usted ya quiera algo más sofisticado, ¿verdad? Entonces ya tendría que pagar por ello. Pero teniendo los elementos necesarios, yo creo que algunas cuestiones pues sí, definitivamente no las puede hacer una aplicación, ¿verdad? Ya sea en matemática o en estadística o en cualquiera de las materias numéricas. En algún momento siempre hay situaciones que la tecnología no las puede resolver, pero el ser humano sí, ¿verdad? Dígame. Pero yo vi, digamos, en la universidad cuando estuvimos viendo lo de planos, lo de figuras geométricas, yo sentí el cambio cuando estuvimos utilizando GeoGebra, porque sí los temas, no, digamos, como que sí se entienden, pero no es lo mismo a estarlo viendo con el programa de GeoGebra. Ok, Yo en mi ajá. experiencia sentí que era mucho mejor estarlo viendo con GeoGebra, porque uno ya captaba más y ya era más realista el tema, ya el concepto ya se comprendía a un grado mayor de como lo teníamos planteado nosotros. Y ya Ajá. me imagino que en los estudiantes ya se crea un conocimiento más amplio y ya tienen una idea más fuerte de lo que es el concepto, Sí, una así es. base más sólida. Así es, el objetivo es ese, ¿verdad? Si no solamente
mostrar la parte básica o la parte clásica a la que estamos acostumbrados en matemáticas, sino también cómo resolver utilizando una tecnología. Pero lo que decía es que hay situaciones que la tecnología no puede resolver, porque es el ser humano que lo tiene que hacer, ¿verdad? En un momento determinado a usted le piden que analice un tal resultado. El GeoGebra pues me va a dar un número, pero o me va a presentar una gráfica, una figura bonita, pero no va a poder realizar un análisis. Entonces el que tiene que realizar el análisis sobre esa figura es el ser humano, ¿verdad? Entonces sí son importantes las tecnologías, sí nos facilitan el trabajo. Un gráfico que nosotros nos podemos tardar hasta 15, 20 minutos en realizarlo si lo hacemos con los métodos tradicionales. GeoGebra lo muestra en segundos, o cualquier otra aplicación, ¿verdad?, en la que podamos trabajar. Un proceso, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hay procesos algebraicos bastante extensos y conocemos algunas aplicaciones o algunos programas en línea que lo resuelven también en términos de segundo y además le muestran la solución y todos los pasos. Entonces es bien importante que yo como profesor debo saber las dos cosas, cómo manejar esa tecnología, pero también debo saber el método tradicional, ¿verdad? Como les decía la vez pasada, debo entender qué sucede pues atrás de todo lo bonito que presenta el programa, porque el programa solo nos da la presentación principal, ¿verdad? Como no nos va mostrando los procesos, esos procesos son internos, ¿verdad? Están como atrás. Entonces, pero como profesor debo conocer qué hace el programa o cuáles son los movimientos o cuáles son los procesos para poder obtener el mismo resultado tanto con el programa o con la aplicación o con el método tradicional, ¿verdad? Entonces acá, pues las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas, pues consiste en eso, en estudiar medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza, para que lo utilicemos, ¿verdad? Porque hay tantas formas para trabajar ahora que nosotros podemos utilizar pizarras digitales, ¿verdad? Ya existen los lápices ahí para que usted, como si está dando una clase en vivo, consiga ahí una tabla gráfica y vaya resolviendo los ejercicios paso a paso, como si estuviera en la clase, ¿verdad? Lo único que no está es así, presente en el aula, pero sí puede hacer ya los videos así de forma creativa, ¿verdad? Ya sea utilizando un programa o una aplicación para resolver o utilizando el método tradicional siempre, pero ya por medio de un video, ¿verdad? Entonces, son todos esos elementos, pues como profesor, a medida vamos avanzando, los vamos agregando, ¿verdad?, a nuestro proceso. Y como profesores de matemática les diré que no es nada fácil, ¿verdad? Así que si de verdad quiere responder como profesor de matemática en este tiempo de pandemia, nos hemos dado cuenta de muchas situaciones, ¿verdad? De profesores que sí hacen el trabajo, de profesores que solo envían audios para resolver ejercicios, otros que solo envían las guías y ya, ¿verdad? Y hay que ver el estudiante cómo hace, que Dios lo ampare. Entonces, y otros pues que se han dedicado como se debe, ¿verdad? Entonces, ahí pues nosotros, después de ver todo eso, después de ver toda esa experiencia, todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor en estos dos años, digamos que ya vamos a tener 2 años, vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Y nos vamos a proyectar. O sea, ustedes están ahorita, han ido a una institución, se han dado cuenta cómo trabaja el profesor y se han dado cuenta qué les gustaría hacer de lo que hace el profesor y qué no les gustaría hacer. Entonces, eso es como ya cada profesor se va definiendo, ¿verdad? Ok, los objetivos específicos, pues estudiar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, utilizar las nuevas tecnologías como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza, potenciar el uso significativo de las TIC basándose en un enfoque pedagógico orientado a mejorar y enriquecer el aprendizaje. Ahora, hay otra situación, otra cosa, ¿verdad? A veces nosotros pensamos
que con solo que le enseñamos al estudiante a utilizar la tecnología es suficiente. No, debemos enfocar el estudiante, ¿verdad? El estudiante, como le repito, debe saber las dos cosas, tanto el método tradicional como utilizar la tecnología. Él debe saber las dos cosas porque debe darse cuenta de las ventajas de uno y de las ventajas del método tradicional y de las ventajas del método utilizando tecnología. Entonces, eso es como trabajo del profesor, ¿verdad? Que logre en el estudiante hacer que él se sienta interesado por las dos cosas. Otra situación es que no todas las instituciones pues cuentan con los recursos necesarios, ¿verdad? Para poder dar una clase como se debe. Por ejemplo, digamos que yo voy a ver el tema de gráficos, digamos, ¿verdad? Diferentes gráficos. Y resulta que yo les enseño muy bien a los estudiantes, ¿verdad? Que cómo pueden hacer para trazar un gráfico de líneas, cómo pueden hacer para trazar un gráfico lineal. Les enseño el método tradicional. Pero lo que debería de seguir es que inmediatamente yo les enseño el método tradicional, les digo, vaya, ya vieron el tiempo que nos tardamos en esto, ahora vamos a ver utilizando un equipo de informático, utilicemos las computadoras, entremos a tal aplicación y digitemos la misma ecuación o la misma función y veamos en cuánto tiempo nos genera el gráfico que ustedes acaban de hacer y que nos tardamos tanto. O sea, la idea, o sea, lo ideal sería que los dos procesos fueran a la par, pero no contamos con los recursos, ¿verdad? Eso es limitante, pero no quiere decir que nos vamos a aprovechar de esa limitante o que nos vamos a agarrar de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que los estudiantes tienen recursos en la casa. Entonces nosotros debemos aprovechar esos recursos que ellos tienen en la casa. El estudiante puede decir, bueno, pero usted sale de su compromiso, puede buscar la forma de cómo explicarle, aunque él lo vaya a hacer a su casa, ¿verdad? O vaya a hacer la prueba a su casa. Y también se da la otra situación, que hay instituciones que sí cuentan con los recursos, pero no los utilizan. Eso es peor, ¿verdad? Que tener los recursos y no utilizarlos. Ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Que a la mayoría de profesores ya nos dieron las computadoras. Hay profesores que quizás ni las han sacado de la cajita, ¿verdad? Porque como la entrega ha sido en calidad de préstamo, entonces todo mundo, o no todo mundo, ¿verdad? Algunos están pensando que se les va a arruinar y que después cuando le entreguen ya no va a servir y cosas así, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se deben ir eliminando, ¿verdad? No es que va a estar ahí usted solo pensando que se le va a arruinar la computadora o pensando que no va a poder usarla. No, ¿verdad? Esta opción que hoy tenemos o este acceso que hoy tuvimos es de aprovecharlo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Entonces, si no se enfoca y si como profesores no estamos definidos o no estamos claros a querer aprender nuevas cosas, va a ser bien difícil, ¿verdad? Que también queramos transmitir al estudiante otras formas de aprendizaje si nosotros no lo manejamos. Sí, ya hemos hablado también de que igual que el curso de Classroom, hay algunos que aún no lo han hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque piensan que no van a poder, están pensando que no van a poder sin haber intentado. Entonces lo mismo sucede con el estudiante, ¿verdad? Imagínese que usted es un profesor que no está seguro de lo que quiere, que va a transmitir al estudiante lo mismo, ¿verdad? Así, inseguridad. Vale, entonces, en este caso, pues nosotros sabemos que el desarrollo de la tecnología en los últimos años ha sido bastante revolucionaria, ¿verdad? Y del año pasado se ha visto todavía un poco más. Y esto pues inevitablemente toca y afecta a la sociedad en su conjunto. En, en este año nosotros hemos visto que se ha facilitado la obtención de los programas de diferentes aplicaciones y se han utilizado otros programas, ¿verdad? Que ya no son los mismos que se utilizaban hace 2, 3 años.
Entonces se va aumentando el conocimiento. Eso, o sea, la pandemia ha traído ventajas, ¿verdad? Y desventajas también. En ese aspecto, pues ha traído ventajas porque ahora la mayoría aprendió a utilizar, la mayoría de personas ha aprendido a utilizar un dispositivo por necesidad. No solo los que podían, ¿verdad? Como antes, que solo los que se sentían seguros de cómo utilizar un smartphone, de cómo utilizar una tablet, de cómo utilizar una computadora. No, ahora se han tenido que meter muchas personas que estaban con cero conocimiento de tecnología, se han tenido que meter en el proceso. Entonces, pues eso es bien importante porque todo, ¿verdad? Esto no va a retroceder, esto va avanzando cada día. Entonces no podemos nosotros mantenernos al margen porque siempre vamos a necesitar, a partir de que ya se fueron descubriendo estas diferentes tecnologías de comunicación e información, esto se va a seguir utilizando, ¿verdad? Y además, pues ya en un momento determinado el que no sepa utilizar una computadora va a ser como que sea analfabeto, ¿verdad? Entonces es de meterse en el rollo, de tratar de llenar, ¿verdad? A veces hay huecos ahí que se van quedando, pero nosotros debemos irlos llenando, ¿verdad? Así que también estos procesos pues nos han facilitado la vida, ¿verdad? Porque imagínense que hay situaciones pues que las resolvemos en segundos, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ahora los problemas mediante una llamada telefónica? ¿Cómo resolvemos ahora mediante entrar a una aplicación de un banco o de otra institución para pagar recibos, para ser diferentes? Hace un año quizás nadie utilizaba eso, o quizás el 50% de las personas. Entonces, pero ahora esto se ha aumentado, por lo tanto, todos debemos estar ahí avanzando en lo que vayamos, se nos vaya presentando, ¿verdad? No es que solo porque no podemos, no lo vamos a intentar. Así que lo mismo sucede cuando nosotros queremos transmitir a los estudiantes diferentes situaciones, ¿verdad? Como estas. También en cuanto a lo que nos presentaba ahí, ¿verdad? La compañera, hipertexto, multimedia, hipermedia, son, entre otros, son términos que pertenecen a un nuevo bagaje cultural en una sociedad afectada por las nuevas tecnologías. Es decir, ya no tiene que ser nada, ya no tienen que, esos términos ya no tienen que ser desconocidos para nosotros, ¿verdad? Ya debemos tomarlos como parte de nuestro proceso y debemos también trabajar sobre cada una de esas tecnologías, ¿verdad? Entonces no es que no nos vamos a apartar solo por comodidad o porque pensemos que no lo voy a necesitar, ¿verdad? En un momento determinado. Recuerden que las oportunidades se presentan cuando menos lo esperamos y por lo menos hay que tener el conocimiento necesario, ¿verdad? De cada una de las situaciones. No sé si revisaron ahí en la plataforma, pues hay una serie de videos bien interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, aparece un video de las nuevas tecnologías en la red en la educación, perdón. Y encuentran al profesor, ¿verdad? Es la creatividad del video que encuentran al profesor trabajando de forma tradicional, pero le dice, tienes que utilizar las nuevas tecnologías. Y le explica por qué debe utilizar las nuevas tecnologías, ¿verdad? Dice que le facilitan el trabajo, que ya no va a tener que hacer tantos procesos para obtener un resultado, que, bueno, tantas situaciones, ¿verdad? Entonces es bien importante que le dediquemos un poco de tiempo a los videos que están ahí en la plataforma y que veamos nosotros cómo por si algo, ¿verdad? Se va quedando allá afuera, que veamos cómo la tecnología nos viene a facilitar
cada uno de los procesos que hacemos, ¿verdad? Ok, entonces decía que este es como un nuevo lenguaje, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos que utilizar, que tiene que ser parte de nuestra vida ahora, de nuestro conocimiento. Ya no podemos hablar solo de lo que conocíamos hace tantos años o hace un año, sino que cada día, ¿verdad? Debemos ir aprendiendo algo nuevo. Y pues en el caso pues de los profesores, recuerden que sea la materia que usted dé, cualquiera que sea su especialidad, los estudiantes piensan que usted lo sabe todo. Y en un momento determinado alguien va a llegar y le va a preguntar algo, ¿verdad? Entonces, también, como lo he dicho siempre, no es que vamos a saber todo, pero sí debemos tener la mayoría de respuestas a esas preguntas de esos muchachos, ¿verdad? O de esos niños. A veces porque usted es de matemática, porque como hay una cierta admiración por los profesores de matemática, aún, ¿verdad? De los mismos, de los otros compañeros de otras especialidades. Entonces usted está más comprometido todavía, ¿verdad? Como profesor. ¿Por qué? Porque no solo lo están admirando los estudiantes por lo que sabe o por lo que da a entender o por lo que da a conocer, sino que también está otro grupo de adultos que también admira lo que usted hace. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Otra cosa es que cuando uno adquiere diferentes conocimientos, también debe apoyar, ¿verdad? Eso pues también le da un plus a su forma de comportarse como profesional, porque a veces tenemos el conocimiento pero no lo compartimos, ¿verdad? O tenemos el conocimiento pero no le ofrecemos ayuda al que vemos que está mal o al que vemos que no está entendiendo, ¿verdad? Algunas situaciones. Entonces, eso es bien importante que nosotros también colaboremos, porque a veces nos sentimos como, digamos que, yo lo sé todo y no voy a compartir lo que yo sé porque no me interesa, ¿verdad? Cosas así. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esas situaciones y entendamos. No solamente se trata de que tengamos mucho conocimiento, sino que también se trata de que compartamos ese conocimiento con nuestros semejantes, ¿verdad? A veces, ni modo, ¿verdad? A veces no es que nosotros no queramos, a veces nos llegan a preguntar, ¿verdad? Y nosotros, pues, como buenos profesionales, tenemos que saber qué contestar a los otros compañeros. Por ejemplo, a veces llegan digamos, ¿verdad? Voy a colocar un ejemplo. Llega un profesor a mi grado, ¿verdad? Y me dice, ¿me puede explicar tal cosa? ¿Por qué llegó a preguntarme si yo podía explicarle algo? Porque él había visto cómo había estado trabajando, ¿verdad? Entonces él había visto mi trabajo y entonces en un momento él dijo, bueno, esto yo no lo sé, entonces voy a ir a preguntárselo. Eso es parte de la humildad también, ¿verdad? Que nosotros lo podemos hacer también, porque puede ser otro el compañero que esté haciendo el trabajo y que a usted le llame la atención cómo lo está haciendo, entonces uno humildemente va y pregunta, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no las sabemos, por más que andemos metidos en el medio, ¿verdad? En el rollo. Entonces eso es bien importante también, que no se nos olvide o que no perdamos la humildad, ¿verdad? Uno tiene que ser humilde y preguntar lo que no sabe, porque todo nos va a servir, ¿verdad? El conocimiento del compañero puede ser que no sea el que yo tengo, entonces humildemente voy y pregunto, ¿verdad? Así como también pueden llegar compañeros a preguntarme a mí. Igual humildemente debo explicar, no hay con paciencia, ¿verdad? No nos van a entender de la primera vez, sea profesional al que estamos instruyendo o sea un estudiante. No nos van a entender de la primera vez, pero tenemos que tener la paciencia de explicar, ¿verdad? Con paciencia y con tiempo. Ok, también las matemáticas y las nuevas tecnologías que nosotros debemos siempre trabajar sobre esos conceptos.
las matemáticas y las nuevas tecnologías, pues la tecnología ha influido en la enseñanza de las matemáticas de dos maneras diferentes. Eso es bien importante que veamos las maneras en cómo ha influido la tecnología. Una de ellas, debido a los cambios del quehacer matemático, ha tenido en la aparición de las computadoras que pueden procesar rápidamente grandes cantidades de datos, lo cual ha influido en la definición de los programas de las asignaturas de matemática, ¿verdad? También la otra es que debido a que las computadoras se han convertido en un recurso para potenciar el aprendizaje, en ambos aspectos el efecto ha ido creciendo debido a los avances en la propia tecnología computacional y a un paulatino efecto de penetración de estos recursos en la sociedad en general. Entonces, esos son las formas de cómo ha influido de cómo ha cambiado, ¿verdad? La forma de enseñar matemáticas. Entonces, nosotros, pues, si leyeron ahí un poco de historia de cómo se ha ido desarrollando y qué pequeñas operaciones se hacían primero, ¿verdad? O cuánto tiempo se tardaban esas sencillas operaciones, que ahora pues se tardan milésimas de segundo, ¿verdad? Entonces, la programación antes pues era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer errores, ¿verdad? Okay, la programación aún sigue siendo tediosa, pero no tanto como era antes, ¿verdad? Pues programar a veces por una coma, por un punto, por una letra mal escrita, por una función que no se llamó correctamente, todo eso era tedioso porque a veces no se encontraba el error o la coma o el dónde está el detalle para que pueda correr el programa, ¿verdad? Entonces la programación antes era sumamente tediosa, no quiere decir que hoy no es tediosa, ¿verdad? Hay que estar bien concentrado para poder trabajar con los diferentes lenguajes, ¿verdad? Y poder entender también todas las operaciones que hay detrás de lo que nosotros logramos ver. Entonces, pues se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir el algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador, el programa que traduce las instrucciones del lenguaje y el lenguaje ensamblador. Entonces, se ha ido mejorando, ¿verdad? Esta situación se ha ido mejorando porque, pues, los primeros, ¿verdad? Que les tocó allá programar con los primeros compiladores, les costó más y pues desgraciadamente trabajaron bastante, pero algunos elementos todavía se usan, ¿verdad? Mientras que la tecnología va cambiando segundo a segundo, por lo tanto ya lo que se hizo hace 50 años sí sirve de base, pero no se utiliza completamente, ¿verdad? Entonces, ya en la década de los 70 aparecieron las primeras computadoras personales, es decir, esas que permitieron que los usuarios individuales tuvieran una, ¿verdad? Imagínense en 1970. Y se comenzó ya comenzaron a trabajar en unos ambientes, por cierto, bastante aburridos, ¿verdad? Antes, pues, las pantallas, el Windows, todo era así bien, un texto así plano, unos colores así bastante aburridos, ¿verdad? Pero esto ha ido mejorando y ha ido mejorando también la presentación. Entonces esto se ha ido perfeccionando, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo. Y actualmente pues existen las computadoras personales de muy bajo costo, comparativa y notablemente más poderosa que las de la década de los 70, ¿verdad? Que también existían calculadoras programables que podían graficar tablets, para las cuales hay programas que las hacen muy útiles técnica y pedagógicamente. Ok, entonces, como hemos ido avanzando, como hemos ido evolucionando, podemos nosotros, ¿verdad?, consultar con nuestros familiares, ¿verdad? Si en algún momento la gente común tenía acceso a una computadora. La gente común, ¿verdad? Me refiero a los que
digamos, que tienen un salario normal, pero era posible acceder a una computadora porque los precios pues no eran tan bajitos, ¿verdad? Los precios eran extremadamente altos comparados con los que tenemos ahora, ¿verdad? Y comparada con la situación también, esto es relativo, ¿verdad? No es que sean tan baratas, ¿verdad? Sino que como ha ido evolucionando lo del cambio de la moneda y todo eso también, ¿verdad? Pero también los salarios han ido cambiando. Entonces es relativo, ¿verdad? Así que pero sí podemos comparar quiénes podían tener una computadora en los 70 y quiénes pueden tener una computadora ahora, ¿verdad? Sin contar las que han donado, ¿verdad? Sin contar ese tipo de donación, digamos, que no existiera esa parte, solo lo que existía anteriormente, ¿verdad? ¿Quiénes podían tener acceso a una computadora en 1970 y quiénes podían tener acceso a una computadora en el 2000? ¿Quiénes en el 2010? Y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos ir viendo ahí que los avances han sido buenos, ¿verdad? Y la tecnología pues ha venido a facilitarnos la vida si hacemos uso correcto de ella. Entonces, bien importante que vayamos tomando, pues hoy pues existen sistemas operativos gratuitos para las computadoras personales, por ejemplo, algunas versiones de Linux, para las cuales hay una gran variedad de programas útiles para la educación, el trabajo profesional en las ciencias exactas, pues nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Con matemática, tenemos varias aplicaciones gratuitas en las que podemos trabajar, aplicaciones que podemos tener en la computadora como en el teléfono, ¿verdad? En un solo dispositivo andar diferentes recursos, diferentes herramientas que nos ayuden para resolver unas situaciones a la ya. Entonces, es bien importante y pues es importante también que los exploremos porque a veces sabemos que existen, pero no los exploramos, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos un poco mal. También pues existen las tablets delgadas y ligeras que se transportan fácilmente, ¿verdad? Usted puede andar en su mochila, en su bolso, puede andar ahí, ¿verdad? Su dispositivo para trabajo, ¿verdad? Entonces existe pues una gran variedad de programas para uso en las ciencias, la ingeniería y la educación, muchos de ellos gratuitos, que nosotros podemos utilizar fácilmente, ¿verdad? Y pues podemos guiar a nuestros estudiantes para que ellos también se desarrollen en el uso de las diferentes herramientas. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte. Ok. Bueno, veamos, tenemos ahí un video que les quería mostrar. Vamos si podemos mostrar. No sé si lo pueden escuchar. ¿Me informan si lo escuchan, por favor? No se oye nada, Alec. Ok.
No sé por qué no se escucha. Vamos a ver. ¿Yo? No, hombre. ¿Y ahora? Ahora sí, Ok, gracias. ¿Sigues con puro gis y pizarrón? Deberías usar más la tecnología. ¿Yo? No, hombre. La tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, lo que estamos haciendo es potenciar lo que ya sabemos hacer. No se necesitan superpoderes para ser usuario de tecnología. Más bien, como pasa con Batman, la tecnología fortalece nuestras propias habilidades. Nos convendría no verla tanto como un enemigo a vencer, sino como una herramienta que puede aumentar nuestra capacidad. ¿Y tú, qué tecnologías ya usas actualmente para aumentar tus poderes y saberes? Tómate un momento para reconocer esos poderes. ¿Cuáles son tus saberes, tus habilidades y tus actitudes? ¿Estarías dispuesta o dispuesto a innovar para darle mayor alcance a esos poderes? ¿Cuáles tecnologías puedes ver como extensiones de tus facultades personales y profesionales? No se trata de que dominar las tecnologías se convierta en un problema adicional, sino de que te ayuden a resolver problemas. Una de las áreas más interesantes en cuanto a tecnologías de la información, conocidas como TICs, es la del aprendizaje en ambientes virtuales. Esto no es más que usar las capacidades de las computadoras y las redes para salvar las distancias y los tiempos. Ya no es necesario que profesores y estudiantes estén ni al mismo tiempo ni en el mismo lugar para aprender. Además, los entornos virtuales de aprendizaje permiten añadir las capacidades didácticas de la imagen y el sonido. Estos son algunos ejemplos. Visitas a museos virtuales, Bibliotecas digitales, archivos digitales, sitios de la web con recursos educativos, laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales, simulaciones y demostraciones, videojuegos, redes de comunidades de aprendizaje con docentes y estudiantes de todo el mundo, localización geográfica y visitas virtuales a sitios de interés geográfico, histórico, ambiental, etc. y más, mucho más. ¿Por qué no te das la vuelta por alguno de estos entornos y ves si encuentras elementos que te parezcan útiles? Como dice el experto Francesc Pedró, en vez de presentarnos delante de los profesores y hablarles de las maravillosas posibilidades que tiene una aplicación en el mundo educativo, deberíamos preguntarles qué necesidades tienen, qué problemas tienen, y a partir de aquí, buscar la herramienta o aplicación adecuada, nunca al revés. Revisa las lecturas recomendadas en el curso y busca e identifica las ideas que te sean más significativas. Por último, te invitamos a expresar lo que hayas aprendido de la manera que más te guste, escribiendo, grabando un video, haciendo una presentación o como se te ocurra. Y si te da un poco de temor usar la tecnología, no te preocupes, es normal. Está bien tener miedo a lo que sea, pero no hay que temerle al miedo mismo. Bueno, ahí podíamos observar esas diferentes, ¿verdad? Situaciones que se dan y que las vemos
por todos lados, ¿verdad? Las vemos siempre en nuestro alrededor, que se están dando situaciones como esas, como las que se presentan ahí en el video, y pues nosotros debemos hacer la diferencia, ¿verdad? En todos esos aspectos, pero sí también es importante lo que ahí se dice, ¿verdad? De que primero es mejor ver primero las necesidades del otro para saber qué proponerle, ¿verdad? O para saber qué enseñarle. Así que estamos ahí con esa situación que nosotros debemos ir avanzando, ¿verdad? Ok, también tenemos ahí los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas. Y vamos nosotros a encontrarnos ahorita en la situación actual en la que nos encontramos inmersos. La sociedad del conocimiento plantea nuevos retos en el sistema educativo en general y en particular en el de las matemáticas, de la educación obligatoria, que implican nuevos métodos de trabajo y de enseñanza, de manera que se facilite, por una parte, una formación integral del estudiante que le capacite para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad de la información, y por otra, adquirir las competencias necesarias y determinadas por el currículum de las matemáticas correspondientes. Ok, antes estábamos interesados en una de esas partes, ¿verdad? Pues estábamos interesados en desarrollar el currículum o en desarrollar los contenidos, ¿verdad? En eso. Ahora no solo tenemos que estar interesados en desarrollar ese contenido, sino que también a trabajar en diferentes entornos virtuales. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si ni un maestro, si ni un profesor universitario, si ni un profesor de instituciones públicas y privadas, o si ninguna universidad, si ninguna escuela, ningún instituto hubiera tenido acceso a la tecnología y hubiera tenido ya profesores capacitados para el manejo de la tecnología y los diferentes entornos virtuales, las diferentes plataformas? Imagínense si no hubiera personas preparadas cuando se presentó lo de la pandemia, se hubiese detenido, definitivamente se hubiese detenido la educación, ¿verdad? Lo cual se hubiera sido catastrófico para nuestro país. Y ya somos un país subdesarrollado y con un año perdido completamente, que no se hubiera avanzado en ninguno de los niveles, íbamos a estar peor, ¿verdad? Entonces, el reto ahora es no solamente enseñar contenido, sino también enseñar el manejo de los entornos virtuales. Y otra cosa, ¿verdad? Como lo veíamos en el video, ¿cómo es que tengo miedo a utilizar Classroom y puedo utilizar un smartphone, puedo utilizar WhatsApp? O sea, ¿por qué? Pues, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué le temo si la plataforma de Classroom, si puedo utilizar la plataforma de WhatsApp? Entonces, es bien importante que eso se vaya como quitando, ¿verdad? Esos miedos. Tenemos pues muchos profesores con esa situación, ¿verdad? De que no se quieren meter en el proceso. Y el objetivo es que esto vaya cambiando, ¿verdad? Así que ustedes no van a ser de los viejos profesores, van a ser de los nuevos profesores, y todavía tienen un reto más grande, ¿verdad? El uso de los entornos virtuales hace que el trabajo también se facilite, que llegue a los estudiantes rápidamente, ¿verdad? Que tengan diferentes oportunidades para resolver las actividades, no solo como cuando estamos en la presencialidad, ¿verdad? Tenemos un parcial en tal hora, en esa hora hay que hacerlo, ¿verdad? Ahora no, se habilita el parcial todo el día, pero usted puede hacerlo en el tiempo que usted considere, ¿verdad? Entonces, todas esas ventajas es de irlas viendo, porque no es que solo los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas son difíciles. Alguien puede pensar eso, ¿verdad? O que eso es mucho trabajo. Tengo que hacer, va a decir un profesor,
tengo que hacer? Cumplir con los elementos del currículum o con los contenidos del currículum, y además debo enseñarle al estudiante a utilizar GeoGebra, por ejemplo, o MATLAB o matemática básica, ¿verdad? Entonces es bien, son programas también, aplicaciones bastante técnicas que no van a necesitar mucho tiempo para enseñar eso, ¿verdad? Y pues aceptar estos retos supone un cambio conceptual en la organización de las enseñanzas obligatorias, pues para adaptarse, ¿verdad?, a los nuevos modelos centrados en el aprendizaje. También, si en un momento determinado, pues usted en los grupos de estudiantes encuentra a un estudiante aventajado, pues él le puede ayudar también, ¿verdad? Esto nos exige, estos nuevos entornos nos exigen que reaprendamos. Es decir, un proceso que yo sabía hacerlo de la forma tradicional, debo aprender a hacerlo ahora utilizando las nuevas tecnologías, utilizando los nuevos entornos. Ahora no sentirme raro estar en una clase por medio de una cámara, ¿verdad? O por medio de una llamada. No sentirme raro por eso, porque solamente hace falta que nos veamos, ¿verdad? Personalmente, pero la información pues siempre se está transmitiendo, ¿verdad? Así que la incorporación pues de las tecnologías en las nuevas formas, ¿verdad?, de enseñar, ha traído pues importantes avances, ¿verdad? Tenemos estudiantes más curiosos, estudiantes que antes eran así bien apagados, ¿verdad? Ahora ya a ellos les gusta participar más. Entonces siempre, ¿verdad?, haciendo uso correcto de la tecnología, siempre vamos a tener resultados positivos. También las metodologías asociadas al uso de las TIC en el aula comparten entre sí el hecho de fomentar que los estudiantes experimenten, manipulen, corrijan, conjeturen, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las TIC ponen a disposición de los estudiantes verdaderos laboratorios de matemática en los que los conceptos matemáticos muy abstractos se materializan y el estudiante experimenta con ellos, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que porque son estudiantes ya en un nivel más avanzado, ya no necesitan la parte abstracta, ¿verdad? Que es lo que hemos venido diciendo. Cuando se comienza a enseñar matemática ya en los primeros grados, se utilizan bastante los materiales concretos, ¿verdad? Primero se les muestra a los estudiantes el material concreto y después ya los conceptos abstractos, pero eso se va perdiendo a medida va avanzando el estudiante, ya después solo se le presenta lo abstracto. Eso no quiere decir que el estudiante no necesita la parte concreta, ¿verdad? Entonces ya con estudiantes de grados más avanzados, es importante que utilicemos la parte concreta, pero con las nuevas tecnologías. Es como decía Alison, ¿verdad? Que a veces no entendemos el concepto en sí, pero cuando ya lo mostramos o ya lo realizamos mediante una figurita o mediante procesos que hace una aplicación, ya lo entendemos mejor. O sea, ya podemos ir como al revés, ¿verdad? Es decir, ya viendo en qué o cómo se realiza, ya puedo entender el concepto y no entender el concepto primero y después la imagen, ¿verdad? Entonces es bien importante que tomemos en cuenta esos elementos. Como se ha dicho hasta ahora, parece que es imparable la modificación paulatina en la forma de enseñar las matemáticas usando las TIC. El uso de estas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado que debemos considerar. Y, por ejemplo, las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejora su aprendizaje, ¿verdad? Por ejemplo, miren, cuando digamos que estamos enseñando la recta, ¿verdad? Una recta lineal. Y nosotros queremos que el estudiante vaya probando en qué punto toca el eje Y, esa recta, o en qué punto toca el eje X, esa recta. Entonces, solo a la ecuación le vamos cambiando, ¿verdad? Valores ahí, y nosotros en la aplicación vamos obteniendo esas diferentes
resultados o esas diferentes formas en términos de segundos, pero igual podemos poner al estudiante a que haga pruebas, ¿verdad? Y que vaya haciendo los procesos. Si el intercepto vale tanto, ¿dónde, verdad? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo quedaría la gráfica? Entonces, si lo hacemos con una aplicación, nosotros sabemos que eso solo vamos cambiando el valor y ahí nos va generando la diferente gráfica. O si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa, ¿cómo es la recta, verdad? Cosas como esas. Que lo puede hacer el estudiante de forma tradicional, claro que lo puede hacer, pero utilizando las TIC va a ser el proceso más rápido y va a ir entendiendo más rápido lo que es el concepto de pendiente negativa, pendiente positiva, de valores, diferentes valores de intercepto, ¿verdad? Así que por eso es que facilitan la comprensión, ¿verdad? Y mejoran el aprendizaje. También la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada. Bueno, es lo que les mencionaba, ¿verdad? La imagen, saben que podemos manipular una imagen y ahí va cambiando la ecuación. Por ejemplo, en GeoGebra podemos hacer eso, ¿verdad? Graficamos algo, pero después manipulamos esa imagen y nos va generando ahí la ecuación dependiendo de cómo se presente la imagen. Puede ser manipulada, que reaccionen a las acciones del alumnado y ayuden en su comprensión. También, bueno, acá tenemos un ejemplo, pues, por ejemplo, no es lo mismo dibujar la mediatriz de un segmento en papel que dibujarla usando GeoGebra, ¿verdad? Porque en este último caso, mover el segmento, que el alumnado pueda observar cómo se desplaza también la mediatriz de dicho segmento, al tiempo que se mantienen las propiedades esenciales de la misma. Acá también hay otra situación que considerar. Recuerden que los estudiantes son jóvenes, son adolescentes o son niños. Y tenemos que captar la atención de ellos. Imagínense que usted está explicando cómo se mueve, está moviendo la gráfica, ¿verdad? Y el estudiante solo ve que usted mueve la gráfica, pero no está viendo lo que está sucediendo con la ecuación. Entonces eso es bien importante también, garantizar o lograr la atención del estudiante, porque puede ser que nosotros estemos bien entretenidos, pero el estudiante, si no está poniendo atención, si no hemos logrado la atención del estudiante, estamos haciendo mucho, ¿verdad? También mejora la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como en la realización de cálculos de forma eficaz. Un ejemplo claro es el uso de algún software como Microsoft Excel, que realiza operaciones complejas con datos, crea gráficos que ayudan a su representación. Ok, eso es como importante, ¿verdad? A veces en toda una carrera universitaria no nos enseñan a utilizar la ofimática, ¿verdad? Y la ofimática, pues, es como a lo que todos tenemos acceso, todos los que tengan una computadora, ¿verdad? Entonces, es como si no se sabe utilizar Excel, que es una de las elementos de la ofimática que tienen diferentes aplicaciones, diferentes funciones, ¿verdad? Todo lo posible de matemática, de estadística, económicas y todo eso, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros vayamos enseñando a los estudiantes. Y alguien puede decir, bueno, pero si yo soy profesor de matemática, no profesor de informática, eso no importa, ¿verdad? Usted tiene que saber lo necesario de informática. Tal vez no va a tener quizás el tiempo de enseñarle a un estudiante a programar, que eso ya es algo más profundo, pero sí puede enseñarle a utilizar los diferentes programas que existen. Las TIC se pueden emplear en la enseñanza de los números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos de todo tipo de construcciones e iniciando al alumnado en la geometría espacial, de manera que a través de la visualización comienzan a observar e indagar sobre diferentes objetos como conos, cilindros, esferas, pirámides, cubos, distintos poliedros, etc. También se puede aplicar
a la estadística, ¿verdad? Como ya lo decía Allison, podemos utilizar, recuerden que es más fácil, ¿verdad? Bueno, miren, esto va como en una escala, ¿verdad? Si a usted le dan un conjunto de datos desordenados y le piden que haga un análisis sobre esos datos, pues lo primero que se le debe ocurrir a usted es ordenar esos datos, ¿verdad? Pero resulta que una tabla de datos desordenados y luego una tabla de datos ordenados que no le da mayor información, ¿verdad? Pero viene usted y hace una representación gráfica de esos datos y entonces sí, ¿verdad? Ya es más fácil, o sea, es más creativo una vista gráfica para poder extraer conclusiones, para poder realizar análisis de una forma precisa. También es importante que, digamos que yo voy a pedir que hagan un análisis de un gráfico, pero se supone que yo ya me aseguré que el estudiante tiene los conocimientos básicos, ¿verdad? Sobre el gráfico, digamos, tiene los conocimientos básicos, es decir, sabe qué representa el eje X, qué representa el eje Y, porque a veces no tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Y no puede ser. Tenemos que tomar en cuenta siempre que el estudiante nos esté entendiendo. Ok. También aumenta la capacidad del alumno para tomar decisiones y comenzar a resolver diferentes problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y su profesor, aportando su punto de vista sobre el objeto visualizado, por ejemplo, sobre el tipo de gráfica, qué es lo que representa, cómo varía al cambiar algún dato, etcétera, ¿verdad? Es decir, posibilita también desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Por ejemplo, y si le damos tal valor a X, profe, dicen los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con este gráfico? ¿O cómo se va a mover? ¿O hacia dónde se va a ir, ¿verdad? O hacia dónde va a crecer o hacia dónde va a decrecer, situaciones como esa, ¿verdad? También las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas complejos. Eso sí, ¿verdad? Es bien importante. Sí, a veces se nos presentan, mire, le dicen, ¿verdad? Calcule o encuentre las raíces de un polinomio de grado 5. ¿Cuánto se va a tardar en buscar todas esas raíces? Si lo hace de la forma tradicional. Mientras que si utiliza una aplicación, pues en términos de segundos usted va a tener esa respuesta, ¿verdad? O esas raíces de esos polinomios. Así pues, las TIC pues, deben utilizarse principalmente para estimular capacidades intelectuales. Eso sí es bien importante que se enfoque, ¿verdad? El estudio de las TIC debe estar enfocado y por eso es que debemos preparar. Y acá pues está también la atención que los padres de familia deben dar a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros como profesores estemos haciendo todo lo posible de enfocar el uso de las tecnologías correctamente, pero el estudiante solo responde cuando está ahí el profesor, ¿verdad? Supervisando el trabajo que está haciendo. Pero cuando ya se queda solo, él ya hace otra cosa que nada tiene que ver con el uso correcto de las TIC. Así que es bien importante trabajar en equipo con los responsables o padres de familia, ¿verdad? Recuerden que se prestan para todo, ¿verdad? Aquí el objetivo es que se usen de forma correcta y se enseña al estudiante a utilizarlos de forma correcta, de modo que en un momento determinado ellos puedan trabajar con las TIC sin ningún problema. También tenemos ahí recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC. Actualmente, pues gracias a Internet, disponemos de una cantidad abrumadora de recursos didácticos, ¿verdad? Que podemos utilizar para hacer más eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje.
No tiene un carácter institucional, pero constituye una fuente de inestimable riqueza para los docentes. Así que tenemos que considerar nosotros que la gran dificultad es seleccionar los materiales, actividades, software, etcétera, más adecuados para desarrollar determinados contenidos. Eso pues es, tal vez no lo deberíamos de ver como una dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que analizar nuestro grupo, ¿verdad? Y yo sé que hay diferentes aplicaciones para resolver un problema determinado, pero usted debe analizar a su grupo y debe pensar, los estudiantes no me van a poder, no me van a entender esta aplicación como me van a entender esta otra aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, la aplicación A o B. Entonces usted ahí tiene que decidir y seleccionar el software que le facilite la comprensión de la mayoría de sus estudiantes. Y pues también tenemos algunos recursos que están a disposición, ¿verdad? En la red, que usted los puede consultar. En el material pues se les presentan ahí las diferentes páginas, ¿verdad? Donde se encuentran estos diferentes opciones o diferentes recursos que usted las puede consultar. En cada una de los diferentes recursos pues se les presenta el nombre del recurso, qué puede hacer con él, qué puede, dónde lo puede descargar o dónde lo puede revisar para ver de qué trata. Hay algunas aplicaciones que aparecen en inglés, ¿verdad? Pero eso no debe ser motivo para no utilizarlas. ¿Por qué? Porque el inglés que se presenta en diferentes aplicaciones es bien técnico. Es decir, usted se aprende una palabra y esa palabra la va a estar utilizando siempre, ¿verdad? En esa aplicación. Entonces, no es que solo porque esté en inglés ya voy a dejar de utilizarlo. Es mejor, ¿verdad? Porque ahí va a estar investigando qué significa cada una de las palabras en el caso de que no entienda alguna función que esté en inglés. Entonces va a tener que buscar el traductor y eso va a ir llenando sus huecos, ¿verdad? De conocimiento. Ok, entonces les decía, tienen ahí los nombres de diferentes aplicaciones y la página donde usted puede ir a consultar, a revisar diferentes blogs donde hay explicaciones, ejercicios interactivos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque nos van ayudando o nos van facilitando los procesos, ¿verdad? Nos van haciendo pues que sean el trabajo más agradable, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos algunos con el nombre de la aplicación y la página en la que se encuentra y para qué sirve, ¿verdad? Usted puede ir a ver ahí en esos enlaces que les estoy compartiendo. Ahí aparece el nombre de la aplicación y aparece también el enlace. Usted puede ir a consultar, ¿verdad? De qué trata o si ahí pues hay algo importante que usted puede retomar, lo puede, ¿verdad? Hacer perfectamente. Por eso es que, como les digo, la información que se les presenta aquí en los materiales, ¿verdad? De la plataforma son bastante, han pasado por un proceso de revisión, es decir, están clasificados, ¿verdad? No es cualquier información, por eso es que siempre se les presenta un material por cada una de las unidades, ¿verdad? Un material resumido ahí, que ustedes saben que si de tecnologías hablamos, esto es inmenso, ¿verdad? Pero se ha resumido el material en la unidad 7 en 18 páginas, lo cual es bastante poco comparado con la unidad que estamos viendo, ¿verdad? Así que espero que lo tomen en cuenta. Y bueno, ahí también aparece
aparecen otras aplicaciones. Podemos ir revisando detenidamente. En un momento que yo sé que hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero claro que se puede revisar en un momento determinado, ¿verdad? Así que ahí, y no sé, GeoGebra ya lo han utilizado, pues ya saben que se puede descargar en cualquier lugar. Y bueno, ahí tenemos otras, ¿verdad? Que también las pueden consultar. Así que es bien importante que, imagínense que solamente acá les muestra un enlace o hay un enlace acá de que tiene 25 herramientas para enseñar matemática. Imagínense, creen que no da curiosidad ir a ver ahí, ¿verdad? O cuál de esas puede utilizar dependiendo el contenido. Vale, entonces eso es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y hay cosas que no se enseñan en la universidad, ¿verdad? Esa es otra cosa. Nosotros tenemos que ser autodidactas y tenemos que buscar por nuestra cuenta, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí si en mi carrera me enseñaron ofimática, yo le voy a decir que no. Estudié en la Nacional también, ¿verdad? Pero no me enseñaron ofimática, es decir, en mi carrera no estaba esa parte de que me enseñaran a utilizar Word, Excel, PowerPoint y todo eso, ¿verdad? Que está no aprendí ahí, aprendí por mi cuenta. Si usted me pregunta cómo aprendí a utilizar GeoGebra, tampoco aprendí en la universidad, no me enseñaron en la universidad. Ahora sí, ¿verdad? Ya en algunas carreras pues ya es parte el GeoGebra como, digamos, un software básico de matemática, pero antes no, ¿verdad? Así que, pero igual lo fui buscando por mi cuenta, ¿verdad? Y como les digo, antes se encontraba la aplicación en inglés, pero el lenguaje es bien técnico, por lo tanto cualquiera lo puede trabajar, ¿verdad? Si nosotros conocemos el lenguaje de matemática, pues solamente es de investigar, ¿verdad? Ahí. Y así pues ¿verdad? Otros que nos facilitan la vida, por ejemplo el Photomat, que lo podemos andar ahí en el teléfono y que en términos de segundos resuelve un problema, ¿verdad? Con solo escanear el ejercicio o con solo tomarle una fotografía. Y así, ¿verdad? Podemos también utilizar los complementos de Office que podemos tener ahí diferentes operaciones con el Mathematic y por decir algunos, ¿verdad? Porque son infinidad de aplicaciones con las que podemos trabajar. Ok, luego en la unidad 8 tenemos modelo, modelación y modelaje en la enseñanza. En la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, pues esta unidad va desde el 24 de mayo al 30 de mayo, ¿verdad? Espero que podamos revisar el material. El objetivo de esta unidad es analizar los procesos de modelación matemática como un recurso didáctico en la educación matemática. El contenido 8.1, modelo, modelación y modelaje, métodos de enseñanza-aprendizaje de matemáticas. El contenido 8.2, modelación matemática como método de enseñanza-aprendizaje de la matemática, modelación y la tecnología en las enseñanzas de las matemáticas. Ok, entonces vamos a trabajar con estos elementos de la unidad 8. Vamos a iniciar en la tutoría de repaso, ¿verdad? Nos hace falta una tutoría de repaso de la unidad 6 y, de la unidad 8 y 9, la tutoría de repaso 6 y la tutoría 6. Esas son las dos tutorías que aún nos hacen falta
Espero que participen, ¿verdad? Hasta el final en las últimas tutorías que nos hacen falta y pues estemos ahí siempre pendientes de las actividades. También les recuerdo que en esta semana hay que 23, mañana, ¿verdad? Hay que es la fecha límite de la entrega de la tarea 2, por si alguien aún no la ha entregado. Y pues en esta tutoría no tenemos preguntas, nada más que siempre recomendarles, ¿verdad? Recomendarles que exista la curiosidad de parte de ustedes, ¿verdad? Es decir, no solamente se queden con lo que les mencionamos acá, sino que vayan a buscar, a investigar y vayan a comprobar, ¿verdad? Las diferentes aplicaciones que se les muestran ahí en los materiales para que ustedes vayan ampliando sus conocimientos, ¿verdad? Hay situaciones, pues como les repito, que no se enseñan en la universidad, pero que si usted debe irlo aprendiendo por su cuenta y si lo lleva a la par, mejor, ¿verdad? Es decir, que no va a estar esperando hasta que ya se gradúe, hasta que ya tenga que ir al trabajo para hacer, para ir a autoformarse, ¿verdad? O a buscar los materiales. Entonces eso es bien importante que lo tomemos en cuenta para cada uno de los procesos, ¿verdad? El autoaprendizaje. La forma de trabajo que tenemos en las carreras 100% virtuales exigen eso, ¿verdad? Exigen la autodisciplina, exigen la voluntad de parte de usted, el compromiso, ¿verdad? Entonces, si no hay compromiso, si no hay voluntad, pues es bien difícil que en las materias se comprendan cada uno de los contenidos. Pero si hay voluntad, si hay compromiso, si hay autodisciplina, entonces sí, ¿verdad? Es como si usted estuviera recibiendo una materia de forma presencial. Ok, no sé si tienen preguntas, jóvenes. Por mi parte no, Alec. Ok. Bueno, si no tenemos preguntas o aportes, nos quedamos acá entonces y nos encontramos el martes 1 de junio en la tutoría de repaso número 6 a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahí vamos a tener la participación del compañero Avilio. Y luego para la última tutoría me queda María Jessica, ¿verdad? Va a tener participación en la tutoría número 6, en la que cuando hagamos la tutoría de repaso le voy a asignar lo que va a exponer. Ok, bueno, eso sería todo entonces por hoy. Espero que estén bien y que Está bien, licenciada, gracias. Ok, feliz día a todos. Feliz día. Gracias.